Bienvenidos, bienvenidas a la última clase teórica. Llegamos al final de la materia. Última clase teórica. Todavía no sé si va a durar un video o dos, pero es la última clase teórica. Así que arranquemos con lo último que vamos a ver este cuatrimestre. Muy especial, muy particular. Y este cuatrimestre muy encerraditos en nuestros hogares. Vamos a hablar de aplicaciones de derivadas. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido y dentro de todo ameno posible, lo menos cuentoso que se pueda. Cuando arrancamos con derivada, habíamos hablado que gran parte de la derivada, de la idea de derivada, me hablaba de velocidad. Y no solo de velocidad, sino que también la velocidad la podíamos entender como la razón de cambio de las cosas. Qué tan rápido se van moviendo o modificando las cosas. Bueno, vamos a seguir con esa idea, pero ahora le vamos a poner forma. Lo primero que vamos a ver, primerísimo, son algunas definiciones. Estas definiciones nos van a permitir ponernos en el contexto económico. Y después vamos a ver un resultado que es puramente matemático en principio, pero lo vamos a hacer aplicado a las definiciones. Pero se podría hacer sobre una función que no tuviera un contexto económico atado a esto. Primero vamos a trabajar con algunas funciones propias de la economía. Vamos a trabajar con la función precio. Y simplificando el problema, ustedes en las materias que cursan, no sé si en contabilidad, en economía o en administración, pero en esas materias que ustedes cursan van a ver mejores definiciones de esto. Acá vamos a trabajar con la idea simplista, muy simplificada de precio, y vamos a decir que el precio de un objeto va a estar relacionado directamente con la función demanda. Cuando hablamos de demanda, vamos a usar en general la letra Q, que representa la cantidad que a mí como empresa me demanda el mercado. Es la cantidad demandada por el mercado. Y por supuesto, la demanda va a depender del precio, al cual lo vamos a llamar P. Pero también, si yo quiero vender más, mi precio podríamos decir que depende de la demanda. Esto es como cuando uno dice la X depende de la Y o la Y depende de la X. Es un ida y vuelta. Y vamos a trabajar con este ida y vuelta. Vamos a agarrar alguna función. Por ejemplo, lo vamos a hacer bien simple. Yo voy a decirles que, supongamos que tenemos una función demanda, que es 500p más 3600. En este caso, esto está escrito despejando la demanda. Esto quiere decir que lo que tenemos acá es la demanda en función del precio. También dicho Q, que depende de P. Recuerden que la notación matemática, cuando uno pone la función, entre paréntesis ponemos cuál es la variable de la que depende esa función. Entonces, en este caso, si yo tengo, por ejemplo, esta función que es Q es igual a 500p más 3600, voy a decir que la demanda depende del precio.
estoy en este sentido de la flecha. Pero yo de acá podría despejar, después de todo esto es una función lineal, no todas las funciones con las cuales vamos a trabajar van a ser lineales, pero supongamos que lo tuviéramos que trabajar de manera lineal, yo puedo despejar la P y voy a decir que Q menos 3600 es igual a 500p y dividimos por 500 de los dos lados. Entonces me va a quedar que Q menos 3600 sobre 500 es igual a P. Y acá tengo la otra forma. Al haber despejado esta función que teníamos originalmente, ahora la que está despejada es la P. Entonces en este caso lo que tenemos es la función precio. En donde en este caso mi precio va a depender de la cantidad que me demande el mercado. De estas funciones que van a venir dadas como dato, como mucho vamos a tener que pasar de la función demanda a la función precio o de la función precio a la función demanda, en un ida y vuelta que va a depender mucho del problema que tengamos y de con qué función necesitemos trabajar. Esta viene dada por enunciado. La función que sigue es la función ingreso. Y la función ingreso, vamos a decir que el ingreso, matemáticamente hablando, desde este contexto simple que estamos trabajando, el ingreso es precio por cantidad. O sea, cuánto me ingresa a mí como empresa va a ser el precio por cada una de las unidades que yo vendo. Ahora bien, nosotros en esta materia no trabajamos con lo que se llaman funciones de varias variables. Entonces, tenemos que dejar, acá tenemos dos variables, la P y la Q. Bueno, lo que vamos a tener que hacer es dejar todo en términos de una sola de las dos variables. Entonces ahí vamos a tener dos opciones. Opción 1, dejo todo en términos de P, o una opción 2, en la que dejamos todo en términos de Q. ¿Cuál van a usar? Ahí lo van a elegir ustedes y va a depender enteramente del problema. En algunos casos van a elegir poner todo en función de P y en otros casos van a elegir poner todo en función de Q. Por ejemplo, si teníamos la misma función precio que antes, o la misma función demanda con la que trabajamos antes, que era esta, Q es igual a 500p más 3600. Si yo quiero dejar todo en términos de P, yo digo, bueno, tengo I, que era P por Q. Si quiero que mi variable sea la P, la que ocupa el lugar de que antes ocupaba la X, lo que voy a hacer es a la Q la voy a reemplazar por la fórmula que tenía de Q. Y yo sabía, lo que vimos en el pizarroncito anterior, que Q, voy a escribir acá en un costadito, era igual a 500p más 3600. Era lo que teníamos ahí. Entonces, donde dice Q, voy a escribir todo esto. 500p más 3600. La P la dejo tal cual como está. De esta forma, mi ingreso va a depender solamente de la variable P. Lo podemos dejar así o podemos hacerla distributiva. Y decimos que el ingreso, que ahora va a depender de P, va a ser 500 P por P, P cuadrado, más
3600p. Acá tengo el ingreso dependiendo del precio. Pero por otro lado, nosotros también teníamos la función precio despejada. Y habíamos dicho que era Q menos 3600 sobre 500. Bueno, la otra opción era cuando tengo igual P por Q, en lugar de reemplazar la Q, reemplazo la P. En ese caso me va a quedar Q menos 3600 sobre 500 por Q. Acá también podemos hacer la distributiva. Recuerden que la Q que está acá solita, esta, está multiplicando a toda la expresión, pero en una función, en una fracción, solo se multiplica o arriba o abajo las cosas. Y en este caso, si la pienso como fracción, esto sería Q sobre 1. Entonces, la Q multiplica al numerador a lo de arriba y el 1 al de abajo. Entonces me va a quedar la I, el ingreso, ahora dependiendo de la cantidad demandada, y va a ser Q cuadrado menos 3600Q sobre 500. El sobre 500 uno lo podría tunear un poco pensando en que es un 1 dividido 500 que multiplica todo, y lo podemos distribuir también. En ese caso quedaría, que es otra opción nada más, no hace falta que hagan todo esto. Q cuadrado por 1 sobre 500 menos 3600 sobre 500 Q. Y 3600 sobre 500 se puede simplificar un poco y ahí trabajarían con números un poco más chicos. En ambos casos, lo que me queda acá es la función ingreso, que depende de la demanda. O de la cantidad. Bien, entonces la función ingreso es la segunda función que vemos hoy. Estas son definiciones en realidad. No es tanto lo que hay detrás. Sí es más interesante lo que viene después. Así como va a venir dado como dato la función precio o la función demanda, otro dato que va a venir dado es la función costo. Esto viene de fábrica, digamos, para esta materia al menos. Y la función costo podría depender de cualquiera de las dos variables. Podríamos tener que mi costo va a depender del precio al que lo quiero vender, o que mi costo va a depender de la cantidad que quiero vender. Y acá va a venir una función concreta. Ahí veremos en cada problema qué función es. Lo que sí es importante es identificar sobre qué variable depende. Podría ser que dependa del precio, o que dependa de la demanda o de la cantidad.
Esto me lleva a la última de las funciones que vamos a ver hoy, y es la función utilidad. La función utilidad se define como ingreso menos costo. Y acá es donde tengo que mirar las cosas y si hay algo que no lo tengo como me interesa, cambiarlo. Porque estas dos tienen que depender de la misma variable. Por ejemplo, si a mí me da el ejercicio la función C que depende de Q, supongamos que a mí me dicen que mi costo es 9.000 menos 4.000 Q más 500 Q cuadrado, yo acá veo que depende de Q. Entonces, cuando yo arme mi función utilidad y diga utilidad va a ser la función ingreso menos la función costo, como esta función costo ya depende de Q, la función ingreso que voy a tener que usar ya ahí deja de ser dos opciones. Necesito usar la que depende de Q, la que depende de la demanda. O sea que no me sirve en ese caso la opción 1, sino la opción 2. Y me voy a quedar con alguna de estas formas en las que expresé la función 2. Por ejemplo, voy a decir, si me quedo con esta última que escribimos, que esto va a ser 1 sobre 500 Q cuadrado menos 3.600 sobre 500, que eso se puede simplificar un poco. Podemos tachar los dos ceros de arriba y los dos ceros abajo y dejar 36 quintos. Q. Y esta pasaría a ser mi utilidad. Si en cambio la función costo hubiese dependido del precio, hubiese usado la otra expresión, para que todo me quede con la misma letra, con la misma variable. Y eso es importante. La función costo viene de fábrica, así que la que podemos retocar es la función ingreso. Bien. Último detallecito de este videíto y después hacemos el del resultado matemático. Y es las funciones marginales. Si yo tengo, por ejemplo, mi función costo, quiero calcular mi costo marginal, lo que vamos a hacer es a la función costo la vamos a derivar. El costo marginal, ustedes seguramente ya lo vieron en alguna de las economías, es el costo, básicamente sería algo así como el costo de producir una unidad más. El tema es que no siempre una unidad más es algo fácil de medir. Cuando las cosas son continuas, por ejemplo, si yo fabrico jabón líquido o alcohol en gel, ¿qué es una unidad más? Porque yo voy a tener, no sé, imagínense tambores llenos del jabón líquido. Después los voy a envasar en distintos envases. Pero ¿qué es una unidad más de jabón líquido? O una unidad más de alcohol en gel. Yo tengo barriles y barriles de eso.
Una unidad no es un barril más, porque yo no fabrico barriles. Entonces, como son cosas continuas, es en esencia la velocidad con la que cambia mi costo. Por eso pasa a ser la derivada. Lo mismo pasa con la función ingreso y su función ingreso marginal. Lo que vamos a tener que hacer es a la función ingreso derivarla. Y exactamente lo mismo si tuviéramos la función utilidad y nos interesa la utilidad marginal. A la función utilidad la vamos a derivar. Bien, seguimos en el próximo video. Estos fueron solamente definiciones. En el próximo video vamos a empezar de verdad a hacer las cuentas, operaciones en base a un único resultado. Y varios ejemplos.